algo que a lo mejor ya vectores paralelos. ¿Mm? Habíamos planteado ya qué era lo que sucedía cuando teníamos dos vectores, ¿no? U y B. Y qué era lo que decíamos cuando el vector U lo podíamos escribir como alfa veces B. ¿Qué significaba eso? Una combinación ¿Se lineal. recuerda? Una combinación lineal, efectivamente. ¿Y esto qué significaba? ¿Cómo eran los vectores U y B? Paralelos. Colineales, ¿verdad? Colineales. Y efectivamente son paralelos, pero ahorita quisiera entonces nada más escribir de manera formal la definición de vectores paralelos, porque va a ser muy importante. Entonces, efectivamente, cuando dos vectores son colineales, uno se puede escribir como un múltiplo escalar del otro. Eso es lo que estamos diciendo. U se puede escribir como alfa veces B, o bien B se puede escribir como 1 en alfa por U, ¿verdad? Y entonces, cualquiera que esta sea la situación, cualquiera de los dos vectores U o B puede escribirse como como un múltiplo escalar del otro. Bueno, pues justamente eso es lo que tenemos que tener presente para poder entender la definición de vectores paralelos, ¿sí? Entonces, decimos que el vector U, esta va a ser una definición, el vector U es paralelo, el vector U es paralelo al vector B, ¿sí? Si existe un escalar alfa distinto de cero, de tal manera que el vector U se puede escribir como alfa veces B. Esta es la definición precisamente de vectores paralelos. Dos vectores U y B son paralelos cuando podemos encontrar un escalar alfa distinto de cero, tal que U se puede escribir como un múltiplo escalar del otro, siendo ese escalar precisamente este alfa. Esa es la definición de vectores paralelos, jóvenes. Entonces, si por ejemplo a mí me piden demostrar que dos vectores son paralelos, ¿qué tendré que hacer? Demuestra que el vector U es paralelo al vector B. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Encontrar alfa. Encontrar alfa. ¿Verdad? Porque si encuentro el alfa, entonces existe. El vector U es paralelo a otro vector B si existe. Si existe un escalar alfa distinto de cero, de tal manera que uno de ellos se puede escribir como ese alfa multiplicado por el otro vector. Si eres capaz de encontrar este alfa, entonces lo sustituyes aquí y podrás mostrar que los vectores entonces son paralelos. Entonces, en ese sentido está precisamente la definición. Veamos un ejemplo rápido al respecto. Voy a quitar esto. Vamos a pensar que tenemos el siguiente problema. Un ejemplo rápido. Un ejemplo. El punto inicial del vector omega, así dice. El punto inicial
del vector omega, el punto inicial del vector omega es un punto P de coordenadas 2, menos 1, 3. 2, menos 1, 3. Un punto P en el espacio. Y el final, el punto final, es un punto Q de coordenadas menos 4, 7, 5. Pregunta, dice. Dice, ¿cuál de los siguientes vectores es paralelo a W? ¿Cuál de los siguientes vectores es paralelo a ese vector W? Inciso A. El vector U dado como el vector cuyas componentes son 3, menos 4, menos 1. O inciso B. El vector V, dado como 12, menos 16,4. ¿Cuál de estos dos vectores es paralelo a este vector W? Que nos dicen, comienza en este punto y termina en este punto. Bueno, pues, ¿qué es lo que tendremos que hacer primero? Pues lo primero que vamos a tener que construir es el vector omega. Es un vector que va de este punto a este punto. Empieza aquí, en el punto P, y termina en el punto Q. Entonces tendremos que, pues, ver cuáles son las componentes de ese vector omega. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tener que dibujar los puntos P y Q. Primero, ¿verdad? El punto P es el punto 2, menos 1, 3. Aquí está el eje X, Y y Z. 2 unidades a lo largo del eje de las X, menos 1 a lo largo del eje de las Y. Aquí para acá es el eje de las Y. Entonces, menos 1 estaría por acá, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a hacer para trazar este punto? 2, menos 1, 3. Entonces, consideramos esto. Es un punto que va a estar ¿dónde? Menos 1. Y entonces, ese punto debe de venir así. Y luego 3 unidades para arriba. Aquí está el punto P. Este es el punto P, cuyas coordenadas son 2, menos 1, 3. Ese es el punto P. Y el punto Q, ¿qué coordenadas tiene? Menos 4 para X, entonces ese está de aquel lado, ¿verdad? Menos 4, 7, menos 4, 7. El 7, pues es una cantidad que está para acá. Entonces, aquí está el punto, ¿verdad? Menos 4, 7, 0, y luego 5 unidades para arriba. Entonces, este punto viene para acá.
Esto. Está, digamos, aquí. Este es el punto Q. Voy a pintar aquí arriba. Aquí, el punto Q, menos 4,7,5. Entonces, ¿quién es el vector W? El vector W empieza aquí y termina en este punto. Lo voy a dibujar. Este es el vector omega. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ¿quién es o cuáles son las componentes de ese vector omega? Pues simplemente, ¿verdad? Construyo el vector que va del origen al punto P. Le llamo vector A. Y construyo el vector que va del origen al punto Q. Le llamo vector B. Entonces, ¿quién es omega? B menos A. B menos A, ¿verdad? El vector omega es simplemente B menos A. Pero ya tengo las componentes del vector B, que son las que terminan en este punto. Y las componentes del vector A, que son las que terminan en este punto. Entonces, omega, ¿verdad? Lo escribo, omega, vector, igual al vector B. Ese vector B lo escribo en términos de sus componentes como menos 4,7,5. Vector. Este bracket es el que me lo distingue del punto, ¿verdad? El punto es menos 4,7,5. Pero el vector entonces tiene estas componentes. Menos el vector A, cuyas componentes serán 2, menos 1, 3. Está el vector omega. Entonces, ese vector omega es el vector de componentes menos 6, 4 menos 2 me da menos 6, luego 7, 7 más 1 sería 8, y 5 menos 3 serían 2. Aquí está mi vector omega. Esas son sus componentes. Entonces, ahora sí, con esto ya puedo responder la pregunta. Para el inciso A. Para el inciso A. El vector U que me están dando es el vector de componentes 3 menos 4, 1. El vector U, ¿verdad? Es el vector de componentes 3, menos 4, 1, menos 1. Así. U igual a 3 menos 4 menos 1. Entonces, me preguntan, ¿este vector omega es paralelo a este? ¿Este vector omega es paralelo a este? Pues si analizamos un momento, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Battery fully charged. Dado que el vector omega se puede escribir como menos 2, este vector se puede escribir como menos 2 por 3, menos 4,2. ¿No es cierto? Menos 2 por 3 me quedaría menos 6. Menos por menos me va a dar más y sería 8. 2 por 4 son 8. Y menos
Aquí es 1, perdón. Menos 1. Menos por menos me va a dar más y 2 por 1, 2. Profe, ahí en el inciso A, en el vector U, era nada más 4, positivo. ¿Aquí positivo? No, o sea, en el de arriba, en donde puso ahí, el vector original era para No, el vector U es 3 menos 4 menos 1. El vector U del inciso A es 3 menos 4 menos 1. Ah, ok, ok. Entonces, ¿quién es este vector? Pues es 1. Es 1. Entonces, el omega, ¿cómo se pudo escribir? ¿Omega igual a qué? A menos 2 por el vector U. ¿Qué significa eso? Que existe el escalar menos 2, tal que el vector omega se puede escribir como menos 2 veces el vector U. Entonces, ¿qué concluyes? ¿Cómo son el vector U y el vector omega? Son paralelos. Paralelos. Por lo tanto, para el inciso A, ¿verdad? Para el inciso A, el vector U es paralelo al vector omega. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Qué es lo que a lo mejor debía haber hecho? Porque, pues bueno, yo descompuse este vector omega como el producto de menos 2 por el vector U. Pero también hubiéramos podido llegar a la misma conclusión, ¿sí qué cosa? Yo, ¿qué es lo que tengo que demostrar para ver que este vector U sea paralelo al omega? O al revés, el omega paralelo al U. Pues demostrar que existe un escalar. Supóngase que no me di cuenta cómo pude factorizar este vector o las componentes de este vector. Voy a borrar aquí. ¿Puedo quitar esto? Sí. Sí, profe. ¿Qué es lo que tengo que hacer para checar si un vector es paralelo al otro? Pues checar que existe un escalar, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tengo que ver que omega sea alfa veces u. Veamos. El vector omega es el vector menos 6,8,2 y este tiene que ser entonces a alfa veces el vector u. Pero ese vector u es 3 menos 4 menos 1. 3, menos 4, menos 1. Ahí está. ¿Existirá esta escala? Veamos. ¿Sí? Es una pregunta. ¿Existe alfa? ¿Distinto de 0? ¿Que cumpla esto que está aquí arriba? Veamos, ¿no? ¿Qué tendría? El vector menos 6,8,2 debe de ser igual a 3 veces alfa, coma, menos 4 veces alfa, coma, menos alfa. Así. Entonces, este vector es igual a este si componente a componente lo son. ¿Qué me quedaría? Por lo tanto, diríamos, ¿verdad? Menos 6 tiene que ser igual a 3 alfa. 8 tiene que ser igual a menos 4 alfa. Y 2 tiene que ser igual a menos alfa. Si en cada una de estas ecuaciones el alfa es el mismo,
pues entonces concluimos que sí existe el alfa. ¿Y aquí qué se desprende? Alfa, ¿cuánto vale? Si despejo alfa de aquí. -2. Menos 2. Si despejo alfa de la otra ecuación, ¿cuánto vale alfa? -2. Y si de esta última ecuación observo que alfa vale ¿cuánto? -2. Menos 2. Entonces, ¿qué puedes concluir? Por lo tanto, ¿existe o no? Sí, sí existe. Por lo tanto, existe alfa igual a menos 2, de tal manera que el vector omega se puede escribir como menos 2 por 1. ¿Está claro? ¿Jóvenes? Sí. Sí, Sí. A ver, el inciso B, por favor. ¿Me puedes decir si el vector V que nos dieron es paralelo a omega? Voy a quitar esto. El vector para el inciso B, ¿verdad? El vector que nos están dando ahora es B igual a 12 menos 16, 4. 12 menos 16,4. ¿Este vector V es paralelo a omega? ¿Puedes ver? ¿Qué No, tienes que checar? Aquí, ¿qué tienes que checar? Veamos si existe el alfa, ¿verdad? Distinto de 0, de tal manera que el vector omega sea alfa veces este vector B. Y haces exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí existe el alfa? No, profe. ¿No existe? No. Efectivamente, ¿verdad? No existe. A ver, veamos cómo lo comprobamos. Pues simplemente reemplazo. El vector omega es el vector de componentes, ¿qué? Menos 6,8,2. Ese fue mi vector omega, ¿no? Y entonces esto tiene que ser igual a alfa por mi vector 12, menos 16,4. De aquí que se desprende que menos 6 tiene que ser igual a 12 veces alfa, que 8 tiene que ser igual a menos 16 veces alfa, y que 2 tiene que ser igual a 4 alfa. De la primera ecuación, alfa, ¿cuánto vale? De aquí. Los dos. ¿Cuánto vale este alfa? Al despejar de aquí el alfa, ¿cuánto vale? Menos un medio. Menos un medio. De la segunda, Menos un medio también. menos un medio. Y de la tercera, Un medio. un medio. Medio. ¿Puede suceder eso? Que alfa tenga menos un medio y un medio al mismo tiempo. no. 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 Entonces, ¿qué concluyes? Por lo tanto, alfa no existe.
Es decir, el vector V no es paralelo a omega. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí, Sí, profesor. profe. Bien, entonces, por favor, no sé, encuadrar así en un cuadrito con un color, mírame a fuerzas, sus marcadores. Este concepto de vectores paralelos es muy importante, lo vamos a ocupar más adelante. Justamente en problemas que acabo de iniciar hace un momento, la clase pasada, sobre las ecuaciones de una recta en el espacio. ¿Sí? A ver, por ejemplo, resolvamos el siguiente problema. Profe, ¿Sí? ¿qué dice después de lo de no pertenece? Alfa ¿Cuándo? no. Alfa no existe. Ah, ok. Sí, sí, sí sabe que esto es no existe. Digo, este es el símbolo de existe, ¿no? Si le pongo no existe, déjeme escribirlo con palabras porque Sí, me confundí de signo. déjeme, es que se me olvida en qué semestre estoy. Perdón. Por lo tanto, alfa no existe. Ujú. De tal manera que el vector omega, bueno, no existe de tal manera que B no es paralelo al vector omega. Bien, veamos cómo podemos aplicar estos conceptos en la solución de algunos problemas relacionados con la ecuación de una recta en el espacio, que fue el tema que vimos la clase pasada. La ecuación de una recta en el espacio. ¿Verdad? La clase pasada estábamos planteando justamente ese problema, ¿verdad? Encontrar la ecuación de una recta en el espacio. ¿Qué decíamos al respecto? Que para poder determinar la ecuación de una recta en el espacio, yo lo que necesito es simplemente conocer un punto por donde pasa y el vector director. Tengo aquí la recta que llamé L de t, ¿verdad? Porque t es el parámetro que me permite generar todos los puntos de la misma, simplemente conociendo el vector que me da la posición de un punto por donde pasa la recta. Estoy repitiendo lo que la clase pasada hice. A este vector le llamo A, y si yo conozco este vector llamado B, de componentes B1, B2, B3, entonces soy capaz de generar todos los puntos que se acomodan en esta recta, simplemente multiplicando por T el vector B y sumarle al vector A. Es decir, la recta en forma vectorial se puede escribir como el vector A más T veces B. A esto se le llama ecuación vectorial de la recta. Ecuación vectorial de la recta.
Repito, es lo que vi la clase pasada. Y eso es lo que desafortunadamente siempre me hace atrasar en mi curso. Que repito las cosas y repito las cosas, pero ojalá vaya quedando claro. A partir de la ecuación en su forma vectorial, podemos nosotros expresar su forma paramétrica. X igual a x0 más b1 por t, y igual a y0 más b2 por t, z igual a z0 más b3 por t. Esta es su forma vectorial, forma paramétrica. Forma paramétrica. No es necesario que copies esto, ¿eh? Ya la clase pasada lo vi. Forma paramétrica. Y finalmente, a partir de esta expresión, al despejar el parámetro t, podemos dejar también expresada la ecuación de una recta de esta manera, ¿verdad? X menos x0 entre b1 igual a y menos y0 entre b2 igual a z menos z0 entre b3. Y a esto se le llama forma simétrica. Resolvimos algunos ejercicios ahí relacionados con esto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues veamos ahora el siguiente problema en donde pues necesitamos del concepto de vector paralelo y el conocimiento de la ecuación de una recta. Entonces, veamos el siguiente problema. La clase pasada también traté de mostrar cómo es que la ecuación de una recta en el plano cartesiano, tal como te la enseñaron a ti en tu curso de geometría analítica de la vocacional, pues es un caso particular de este concepto, ¿verdad? O sea, lo que ahí vimos es un caso particular de lo que estamos viendo ya en este momento. El problema dice así: determina los valores de K y M, problema, determina los valores de K y M, dice aquí, para que las rectas definidas por las siguientes ecuaciones, definidas por las siguientes ecuaciones, ¿sí? L1, la recta L1, está dada como x menos 1 entre 3 igual a y menos 208 entre m igual a z más 40 entre k. Esa es una recta que, como podrás observar, nos la están expresando en forma simétrica, ¿verdad? Nos la están expresando en forma simétrica. X menos x0 entre b1 igual a y menos y0 entre b2 igual a z menos z0 entre b3. Nos están expresando la ecuación de la recta en forma simétrica. Aquí inmediatamente debo entender que esta recta pasa por el punto 1, 208, menos 40 y tiene por vector director al vector cuyas componentes serían 3, m, k. Estas son las componentes del vector director. Por otro lado, nos dan la recta L2, pero no las expresan de esta manera. X igual a 7.5 por t más 1. Y igual a menos 20 por t menos 10. Y z igual a 240 por t más
0.01. ¿En qué forma nos están expresando la recta L2? Esta es en forma simétrica y esta Paramétrica. paramétrica. Dice 7.5 por T. 7.5 por T. Ah, ok. Aquí entonces, en la recta L2, que está expresada en forma paramétrica, ¿verdad? También debemos tener claro que esta es una recta que pasa por qué punto. Por 1, menos 10,001, ¿verdad? Y tiene por vector director al vector de componentes 7.5, menos 20, 240. Los numeritos que multiplican a la t, cuando la ecuación de la recta está expresada en forma paramétrica, son los numeritos que corresponden a las componentes del vector director. De hecho, a esos numeritos se les llama números directores, las componentes del vector director. Y los numeritos que están sin la t son los numeritos que corresponden al punto por donde pasa la recta. Entonces el problema, observa lo que dice. Determina los valores de K y M para que las rectas definidas por las siguientes ecuaciones, estas dos, sean paralelas. Determina los valores de K y M, esto, para que este par de rectas sean paralelas. ¿Sí? Para que las siguientes ecuaciones sean paralelas. ¿Cuándo crees que dos rectas serán paralelas? Cuando tiene la misma pendiente. Claro, eso. Si estuviera en mi curso ahí de la preparatoria. Pero aquí, Cuando el vector director tenga las mismas componentes. cuando los vectores directores de ambas rectas, sean ¿qué? Paralelos. Paralelos. Si quieren podemos entonces nada más definir eso, ¿no? Dos rectas son paralelas si sus vectores paralelos lo son. Dos rectas son paralelas si sus vectores directores lo son. ¿Sí? Diríamos, dado que dos rectas son paralelas, si y solo si sus vectores paralelos lo son. Sus vectores paralelos, sus vectores directores. Lo son. Dado que dos rectas son paralelas, si y solo si sus vectores directores lo son, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son los vectores directores de cada una de estas rectas? Bueno, sería en ese caso de L1 sería 3, M y K. Así es, ¿verdad? O sea, el vector B1 tendría que ser el vector de componentes 3, M, K. 3, M, K. Y el vector
B2 tendrá que ser, ¿qué vector? 7.5 menos 20 y 240. 7.5, menos 20, 240. Entonces, ¿cómo le hago para mostrar que dos vectores son paralelos? ¿Qué dice la definición de vectores paralelos? Que exista un número que multiplique a uno de los dos. Claro, ¿verdad? Entonces diríamos, B1 y B2 son paralelos si existe un alfa distinto de cero, de tal manera que, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que el vector B1 sea alfa veces el vector B2. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es la pregunta del problema? A mí me están preguntando cuánto vale M y K para que sean paralelas. Entonces, para que eso se cumpla, el vector B1 tiene que ser un múltiplo escalar de este, donde esa precisamente condición de multiplicidad es que el vector exista este alfa por la condición de paralelismo, porque dos vectores son paralelos si puedo encontrar un alfa distinto de cero. Entonces, pues lo sustituyo aquí, ¿no? ¿Y cómo me quedaría? El vector, esto que está aquí, lo escribiría como 3, m, k, tiene que ser igual a alfa por 7.5, menos 20, 240. Así, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Pues el vector 3, m, k tiene que ser igual al vector 7.5 por alfa, menos 20 alfa, 240 por alfa. Porque así se multiplica escalar por vector. Pero este vector es igual a este, sí y solo sí, se cumple que 3 tiene que ser igual a 7.5 por alfa. Que la m tendrá que ser igual a menos 20 alfa y que la k tendrá que ser igual a 240 por alfa. No sé, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Observamos claramente, ¿verdad? Que si yo soy capaz de encontrar el alfa, pues encuentro el m y el k. Y de la ecuación 1 me doy cuenta que puedo calcular fácilmente el valor de alfa. Entonces, ¿qué diríamos? De la ecuación 1, alfa a qué es igual. Pues a 3 dividido entre 7.5, ¿no?
Alfa es igual a 3 dividido entre 7.5. ¿Esto cuánto vale? 0.4. 2/5. ¿Eh? ¿Cuánto, perdón? 2/5. 2/5. Tres entre 7.5 me daría 2/5. Entonces, ya con este valor de alfa, pues lo sustituyo en las ecuaciones 2 y 3. Y por lo tanto me quedaría m igual a menos 20 por 2/5. ¿Cuánto da eso? Menos 20 por 2/5. Menos Menos 8. 8. Y K. K sería 240 por 2/5. Menos 96. Ahí están los valores de M y K, ¿verdad? Sería 96 positivo, ¿no? 96 positivo, claro. Bien. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? No, profe. A ver, otro ejercicio. Puede haber algunos ejercicios muy sencillitos, como el siguiente. Bueno, pues obviamente, este programa que acabo de poner, pues podría ser un ejercicio tipo examen, ¿no? Es sencillo, muy sencillo, pero pues sí tiene cierto grado de complejidad en el sentido de que, pues el estudiante debe mostrar que sabe identificar la ecuación de una recta, entiende el concepto de vectores paralelos, entiende cuando un vector es igual a otro vector. Pues, otro problema muy sencillo puede ser el siguiente. Encuentre, es otro problema, encuentra la ecuación paramétrica de la recta, la ecuación paramétrica de la recta que tiene la siguiente forma simétrica. Que tiene la siguiente forma simétrica. X entre 7 igual a y más 1 entre 6 igual a z menos 8 entre 4. Encuentra la ecuación paramétrica de la recta que tiene la siguiente forma simétrica. Pues este problema es muy básico, ¿no?
¿Cuál es la forma paramétrica? Este es un problema básico. Es nada más para aflojar brazo. ¿Cuál es su forma paramétrica? Si la tengo en forma simétrica, entonces, ¿cuál sería su forma paramétrica? ¿Esta recta? ¿Esta recta? ¿Qué vector director tiene? 7,6,4. 7,6,4. Así es, ¿verdad? La recta tiene por vector director a b igual a 7,6,4. ¿Y pasa por qué punto? Por un punto P. ¿De qué coordenadas? Sería 0, 1 y menos 8. Menos 8. No, sería 0, menos 1 y 8. Pasa por el punto de coordenadas 0, menos 1, 8. ¿Verdad? Pasa por ese punto. La recta tiene por vector director este y pasa por 0, menos 8. Entonces, las ecuaciones paramétricas, ¿cómo deben de quedar? X igual a X0, sus ecuaciones paramétricas son así, ¿no? X0 más B1T. X0 más B1T. En este caso, X0, ¿cuánto vale? 0, ¿verdad? X0 vale 0. Y T vale, en este caso, el B1, ¿cuánto vale? 7. 7. Entonces, la ecuación es 0 más 7T. Pues 7T nada más. Y 6T menos 1. Ujú. Y la Z, 4T más 8. aquí están sus ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Son sus ecuaciones paramétricas. O el otro ejercicio. A ver, dice, determina la intersección. Problema. Este ejercicio ya no es tan básico, quizá. Dice, determina la intersección. Determina la intersección entre las rectas definidas. La intersección entre las rectas definidas, ¿sí?, por las siguientes ecuaciones. Por las siguientes ecuaciones.
Determina la intersección entre las rectas definidas por las siguientes ecuaciones. La recta L1 dice es XYZ igual a 7,7,13 por T más 7,12,13 dice. Y la recta L2 dice XYZ igual a menos 19,21,3 por T1, no confundirse, porque aquí es T y aquí es T1, porque con este parámetro T genero todos los puntos de esta recta. Y si esta es otra recta, entonces este T1 es otro distinto a este T, por supuesto, ¿verdad? Entonces 19 menos 19,21,3 por T1 más 19 menos 16 menos 3. 19, menos 16, menos 3. Ahí está. Determina la intersección entre estas dos rectas definidas por ese par de ecuaciones. Mira. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en ese problema? Son dos rectas, una recta L1 una recta L1 que pues está por acá, L1. Y una recta L2 que tal vez hace esto. Dice, determina la intersección. Se interceptarán. Encuentre este punto, ¿no? El punto P donde se intersectan. ¿Qué tendríamos que hacer? Igualar las rectas, ¿no? ¿Igualar las rectas? ¿Por qué? Deberíamos encontrar un T y un T1 donde fueran iguales. Exacto, por ahí va. O sea, si las dos rectas se cortan, pues entonces el XYZ de la recta roja es igual al XYZ de la recta verde, ¿no? ¿Jóvenes? Sí, Entonces, pues justamente eso es lo que tendremos que tratar de hacer, ¿verdad? Dadas las ecuaciones que nos la están dando, ¿cómo me están dando las ecuaciones de estas dos rectas? ¿En qué forma? vectorial. Vectorial. Entonces, pues basta hacer lo siguiente, ¿no? Efectivamente, si las rectas se cortan, porque puede suceder que no lo hagan. Si las rectas se intersectan o intersecan, también así se dice, intersecan, entonces se deberá de cumplir lo siguiente, ¿verdad? Se deberá cumplir
lo siguiente. El X de la recta L1, el X de la recta L1, que es igual a ¿quién? ¿Quién es el X de la recta L1? Sería 7 más 7t. 7 más 7t. El Y de la recta L1 es también 12 más 7t. Y el Z de la recta L1 tiene que ser igual a 13 más 13t, dice. Y para la recta L2, aquí lo voy a poner. Su X tiene que ser igual a ¿quién? A 19 menos 19t, P1, ¿verdad? Su Y tiene que ser igual a menos 16 más 21t. Y su Z tiene que ser igual a menos 3 más 3t. ¿Sí? Entonces, el X, Y, Z de L1 tiene que ser igual al X, Y, Z del L2. Entonces se tiene que cumplir lo siguiente. Que 7 más 7t tendrá que ser igual a 19 menos 19 por T1. 12 más 7t tiene que ser igual a menos 16 más 21t. 1. Aquí es 1. Y finalmente el 13 más 13t tiene que ser igual a menos 3 más 3t1. Se nos ha establecido, como podemos observar, 3 ecuaciones con 2 incógnitas. 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Ese podría ser un sistema de ecuaciones en donde posiblemente no exista solución. Si no existe solución para ese sistema de ecuaciones, eso significaría que las dos rectas no se están interceptando. Lo más probable es que sí tenga solución porque nos están pidiendo el punto donde se cortan. ¿Cómo puedo lograr eso? Pues podríamos primero resolver simultáneamente las ecuaciones 1 y 2 para T1 y T. Y si esos valores de T1 y T, al resolver las ecuaciones 1 y 2, satisfacen la ecuación 3, entonces sí podemos encontrar ya el punto. No sé si se entendió. ¿Jóvenes? Sí, profe. Si yo resuelvo el sistema de ecuaciones formado por T, por 1 y 2, las ecuaciones 1 y 2, voy a encontrar un valor para T y un valor para T1 que satisfacen de manera simultánea la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Eso está claro? Sí. Si esos valores de T y T1, al sustituirlos en la ecuación 3, se satisfacen también, entonces podré encontrar el punto. Pero si al sustituir T y T1 en la ecuación 3 no se satisface, entonces las rectas no se intersectan. ¿Sí se entendió? Sí. Sí. A ver, entonces, resuélvase el sistema formado por las ecuaciones 1 y 2. Estas dos ecuaciones, primero resuélvelas.
Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Todo el mundo sabe resolver eso, ¿verdad? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Así tal como te enseñaron a resolver sistemas de ecuaciones. ¿Me quieren decir, por favor, resolviendo el sistema formado por 1 y 2, cuánto vale t y cuánto vale t1? T es -1 y T1 es 1. A ver, entonces aquí lo voy a poner. Resolviendo el sistema formado por las ecuaciones, ¿verdad? 1 y 2, obtenemos, ¿cuánto vale t, perdón? 1, -1. t vale -1, y t1, 1. 1. ¿Para todos está bien? A ver, chequemos. Si t vale -1, entonces aquí me quedaría 7 menos 7 sería 0. Y de este lado, si t1 vale 1, 19 menos 19 es 0. Y abajo, aquí sería 12 más 12 menos 7, ¿verdad? Si t vale -1, aquí me quedaría -7, y 12 menos 7 serían 5. 5 de este lado. ¿Y de aquel lado me quedaría -16 más 21? Menos 16 más 21 me queda 5, ¿verdad? Entonces, efectivamente, t igual a -1 y t1 igual a 1 satisfacen las ecuaciones 1 y 2. ¿Está claro para todos? ¿Resolvieron el sistema? ¿O alguien no sabe resolver un sistema? Lo tendríamos que hacer. Pregunta, ¿está claro para todos? Sí, profe. Sí. Thank you, Happy. Entonces, para estos valores de t igual a -1 y t1 igual a 1, ¿se satisface la ecuación 3? ¿Se satisface? Sustituyan aquí. T igual a -1 y t1 igual a 1 aquí. ¿Se satisface? Sí. Veamos ahora si la ecuación 3 se satisface con estos valores. Veamos ahora si la ecuación 3 se satisface con estos valores para T1 y T2. Con estos valores para T1 o para T y T1. Para T y T1. Entonces, voy a clicar aquí. ¿Qué me queda? 13. Sería 13 más 13 por -1. ¿Verdad? Porque T vale -1. Y esto tiene que ser igual, pongo como interrogante, -3 más 3 por T1, que vale 1. De este lado, ¿qué me queda? 13 menos 13, 0. Y esto tiene que ser igual a -3 más 3, 0. Se cumple. Entonces, efectivamente, este par de rectas, L1 y L2, sí se están cortando en un punto. ¿En cuál? Pues basta con que, como la X, Y, Z es la misma X, Y, Z de la otra recta, pues en cualquiera de estas ecuaciones debe de poder encontrar el punto de intersección. ¿Cierto o no? Sí. Sí. ¿Cuál es ese punto? $0,5,0.
Ujú. Entonces me quedaría de esta manera. Aquí si quieres, ya con esto que acabas de poner aquí, ¿qué puedes concluir? Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, como la tercera ecuación sí se satisface por los mismos valores de t y t1 que satisfacen 1 y 2, entonces puedes decir, por lo tanto, las rectas sí se intersectan o intersecan. Y el punto de intersección será el punto de intersección es, de aquí lo puedo sacar, x igual a 7 más, más 7t, ¿verdad? ¿El 7t cuánto vale? El t vale menos 1. ¿Así? ¿Jóvenes? Ahí están, perdón. Sí, sí, ¿El t vale menos 1? sí. Sí. Entonces, me queda x igual a 0. Y igual a 12 más 7 por menos 1. 5. Y z igual a 13 más 13 por menos 1. 0 también, ¿no? ¿Está bien? 13 más 13 por menos 1. Entonces, ese punto P donde se están cortando es 0,5,0. ¿Estoy bien? Sí, Perfecto. Pues ahí está ya el punto de intersección. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien, pues entonces, pues voy a dejar un conjunto de problemas al respecto para poder pasar ahora sí ya a la parte de producto entre vectores. Hasta este momento hemos analizado solamente dos operaciones que hay entre los vectores: la suma de vectores y la multiplicación de escalar por vector. No he visto más. La suma de vectores y la multiplicación de escalar por vector. Y vean ustedes todas las aplicaciones que tiene la suma y la multiplicación de escalar por vector. Podemos resolver problemas geométricos, problemas de física, problemas de electricidad, ¿verdad? Problemas sobre las ecuaciones de una recta en el espacio, simplemente aplicando suma de vectores y multiplicación de escalar por vector. Bueno, si en estudios de ingeniería eso fuese suficiente y no necesitáramos más, pues créanme que no estudiaríamos más otras operaciones. Pero desafortunadamente no es así. En ingeniería y en física surgen otro tipo de problemas en donde se requiere hacer el producto punto y el producto vectorial entre dos vectores. Así como en este tipo de problemas se requiere saber la suma entre dos vectores y la multiplicación de un escalar por un vector, hay muchos otros problemas en donde lo que se requiere es el producto entre dos vectores. Y nosotros estudiaremos fundamentalmente, en un principio, dos productos fundamentales para los ingenieros: el producto punto y el producto vectorial. El producto punto y el producto vectorial. Entonces, voy a dar inicio con
el producto punto o producto escalar o producto interno. Ujú. Producto punto. Profe, Producto punto. O también la llamamos producto escalar. profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué bueno, para calcular el punto de intersección, en el problema pasado, nada más le sustituyó con -1, con el valor de -1? Porque agarré el valor de t. Ah, Si ok. hubiera agarrado el valor de t1, ¿verdad? Hubiera agarrado las ecuaciones donde estaba t1. Ah, ok, ok. Ah, ok, vale. Bien, producto punto o producto escalar. Producto punto o producto escalar. Y también, por favor, subráyalo con un color, mírame a fuerzas. Es fundamental este producto entre vectores. También se le llama, bien, se le llama producto interno. Producto interno, que es la forma en la que generalmente los matemáticos le llaman, o en nuestros cursos de álgebra lineal. Ujú. Producto interno. Bueno, mira, el producto punto fue originado por físicos, fundamentalmente, porque así como en matemáticas, muchas ideas importantes de la matemática han sido creadas a partir de conceptos físicos. Pues un ejemplo muy claro lo tenemos cuando definimos la derivada que Newton nos dio, ¿no? La derivada de una función fue creada por Newton a raíz de un problema de física que consistía en encontrar la pendiente de una recta tangente a una curva. Desde la época de los griegos se sabía que la recta tangente a una circunferencia, ¿verdad? A una circunferencia, se podía determinar m, la pendiente de la recta tangente a una circunferencia. Pero cuando ya teníamos otra curva cualquiera, no una circunferencia, la pregunta fue, ¿cuál es la pendiente de una recta tangente a esta curva en este punto? O en este punto. Y ese fue un problema de física porque lo que se pretendía era determinar la posición que una partícula podría seguir cuando va caminando por una curva como esas. ¿Y quién resolvió ese problema? Pues el genial Newton, ¿verdad? Él encontró que la pendiente de una recta tangente a una curva, pues está dada por la derivada. Entonces, la derivada surgió precisamente por tener la necesidad de resolver un problema de física. Bueno, pues mira también aquí, el producto punto surgió por la necesidad de tener que calcular el trabajo desarrollado por una fuerza cuando se le aplica a un cuerpo y le provoca un movimiento. Cuando nosotros le aplicamos una fuerza a un cuerpo, el cuerpo se desplaza una determinada distancia por la fuerza aplicada. Ese es un problema de física. Pero resulta que la fuerza aplicada al cuerpo es un vector. Y la tenemos que multiplicar por otro vector que se llama vector desplazamiento. Pero resulta, ¿verdad? Esto es trabajo, que el trabajo es un escalar, se mide en joules, que son unidades de energía.
Entonces, necesitamos que el producto entre este vector fuerza y este vector desplazamiento me dé como resultado un escalar. El producto de dos vectores me debe dar un escalar como necesidad de tener que resolver un problema en donde tengo que encontrar el trabajo. Ese es un problema de física. Y entonces las matemáticas y los matemáticos se dan cuenta que para poder encontrar ese escalar a partir del producto de dos vectores, lo tenemos que hacer a través del producto punto. Por eso se llama producto punto. Porque se le pone un punto entre los dos vectores o entre las dos cantidades vectoriales, que en este caso es la fuerza y el desplazamiento. Entonces, es aquí donde surge la necesidad de tener que hablar del producto entre dos vectores para que me dé como resultado un escalar. Un escalar. Ah, pues mira, tenemos que hacerlo de esta manera. F.R. Porque la forma en la que se puede encontrar ese escalar, si el vector fuerza es el vector de componentes, no sé, 2,3,5, ¿verdad? Ese es el vector fuerza. 2i más 3j menos 5k. Y el vector desplazamiento es el vector 4 menos 1, 3. Entonces el trabajo desarrollado por esta fuerza para mover ese objeto, este vector dado por el vector desplazamiento, mira cómo se encuentra. Nada más es hacer el producto punto entre ese vector fuerza, punto, vector desplazamiento, que es 4 menos 1, 3. ¿Y sabes qué? Mira, la naturaleza así se comporta. Simple y sencillamente voy a multiplicar la componente 2 de la fuerza por la componente 4 del desplazamiento. Le voy a sumar la componente 3 de la fuerza multiplicada por la componente menos 1 del desplazamiento. Y le voy a sumar la componente 5 de la fuerza por la componente 3 del desplazamiento y los voy a sumar. Y resulta que el trabajo desarrollado va a ser este, mira. 2 por 4, 8. 3 por menos 1 da menos 3. Y 5 más 3 son 15. Sumo yo estas cantidades. 15 y 8 son 22, ¿no? Menos 3. Y 22 menos 3, ¿cuánto me da? Sería 23 menos 3, ¿no? 20. 23 menos 3. Claro. 23 menos 3 me da. ¿20 qué? Pues 20 unidades de trabajo. El trabajo se puede medir en joules, en hertz, en unidades térmicas, etcétera, ¿no? Ese sería el resultado del trabajo. 20 joules o 20 hertz. Así de sencillo, mira. Hacer el producto punto entre dos vectores. Se multiplican componente a componente y se suman. ¿Te das cuenta? ¿Qué sencillo? Cosa de niños. ¿Cierto o no? Sí. Aquí lo importante no es justamente cómo se calcula el producto punto entre dos vectores. Es cosa de niños. Es multiplicar la componente en X del vector con la componente en X del otro vector, más la componente en Y del vector, del primer vector, más la componente en Y del otro vector. Y finalmente la componente en Z del primer vector con la componente en Z del segundo vector, o del segundo factor. Se suman y me da como resultado un numerito. Justamente eso es lo importante. Que el producto punto entre dos vectores me da como resultado un escalar.
el producto punto entre dos vectores me da como resultado un escalar. Eso es lo importante de esto, que me debe quedar perfectamente claro que el producto punto entre dos vectores me da un escalar. Hace un momento revisamos a un chico que nos pidió revisión de examen. Ajá. Porque de que quería saber por qué reprobó. Y uno de sus tantos errores fue el siguiente. Escribió que el vector f, ¿verdad? Pues es el vector 2,3,5. Y le puso punto, vamos a pensar, 4, menos 1,3. Es un chico que ya cursó todo un semestre, ya presentó el examen extraordinario, presentó el examen a título y presentó el examen a título especial. Y todavía dice que el producto punto de este vector con este vector es 8i menos 3j más 15k. Cuando el producto punto entre dos vectores estamos señalando que es un escalar. Y él dice entonces que le da un vector. ¿Merece ser reprobado o no? ¿Jóvenes? Sí, ¿no? Pues por supuesto que sí. Porque nosotros no vamos a ir sacando estudiantes que se digan ingenieros, egresados del Instituto Politécnico Nacional y no sepan cosas como estas. Jamás. Jamás. El poli es el poli, jóvenes. Por eso es el poli. ¿Está claro? La importancia que tiene distinguir que el producto punto entre dos vectores me da como resultado un escalar, no un vector. El vector lo obtengo cuando hago el producto vectorial entre dos vectores. El producto vectorial entre dos vectores. Que es el otro producto que vamos a estudiar. Pero primero vamos a comenzar con el producto punto. Que me da como resultado un escalar. ¿Por qué un escalar? Porque, vuelvo a repetir, fue el resultado que hacen del estudio, el resultado o el estudio que hacen los físicos cuando tenemos la necesidad de resolver problemas en física. Pues nos apoyamos en las matemáticas, porque el lenguaje de la física y de la ingeniería son las matemáticas. Bien, pues entonces, por el día de hoy es todo. 4:33, no quiero quitar más tiempo. Nos vemos la próxima clase.